Lectura de la carta del apóstol Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplicaban mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Les hacía estas advertencias: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12. Le dice: y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen: 7. Y continúa: ¿aún no entendéis? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta palabra, para entender el mensaje del Señor Jesús, que nos invita a tener fe, confianza, porque somos hijos de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, porque nos invitas a creer, a confiar en esta palabra, de tener fe para ver tus milagros, porque amas a la humanidad, pero sobre todo quieres la conversión del corazón, de que seamos fieles a tus palabras que son espíritu y vida, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis hermanos, miramos cómo en este diálogo como que no entienden al Señor Jesús sus palabras, y también los discípulos se encuentran confundidos porque se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Y a través de esa situación que ellos viven, pues el Señor les dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y también de Herodes.
haciéndoles esa advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Pero ellos hablaban entre sí que no tenían panes. No entienden las palabras del Señor. Como los fariseos, Herodes, los que seguían a Herodes, eran personas que totalmente vivían con una situación de mentira, de engaño, buscando lo mejor, tratando de guardar los primeros puestos, olvidarse del compromiso que tenían de cuidar el rebaño de Dios. Y por eso el Señor es muy directo con ellos, porque en su corazón no hay buenas intenciones, sino que cumplir la ley era el buscar el dinero, el de reconocer a los fariseos. Sí, sabemos que como ministros, doctores de la ley, pero sus acciones hablaban de esa presunción de querer ser más que los demás, y no tenían ese corazón de pastores, de cuidar la oveja, de guiarla, de hacerle caer en cuenta en su error, en su pecado, como lo hacían en el Antiguo Testamento los profetas, que exhortaban, porque el profeta anuncia las maravillas de Dios cuando el pueblo está siendo fiel, o denuncia el pecado del pueblo cuando está viviendo en esa situación de mentira, de engaño, de destrucción que se da a través del pecado. Entonces, es ahí donde nosotros debemos estar atentos a las palabras de Jesús, porque las palabras del Señor vienen a transformar el corazón, son espíritu y vida. Pero el Señor se da cuenta y les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Y le hace esta simple pregunta: ¿tenéis ojos y no veis? ¿Y tenéis oídos no oís? Y el Señor les vuelve a recordar ese gran milagro cuando partí los 5 panes para los 5,000. Y entonces le dirá: ¿cuántos canastos llenos de trozos recogiste? 12. Eso nos habla también de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, de ese fundamento hermoso que se manifiesta en el pueblo de Israel, de ese tesoro que mismo San Pablo dirá que se lleva en vasijas de barro y que los apóstoles transmitirán. La iglesia primitiva se extenderá de una forma maravillosa. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogiste? Le dicen 7. 7 en el sentido de que se había terminado de organizar toda la creación. Pero Él le dirá: ¿y aún no entendéis? Por eso es importante orar. La oración que nos lleva a este lugar de encuentro, claro, acompañado de nuestros ministros. La gran responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar el rebaño de Dios, de guiarlo a través de la verdad, de esos mandamientos, y a la luz del Espíritu Santo poderlos cumplir, de los sacramentos que imprimen ese carácter como cristianos para vivir nuestra fe. Pues es la gran responsabilidad que tenemos nosotros de catequizar, de anunciar, de ser testigos a través del amor de Dios. Porque Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, como también lo quiere hacer en ti. Por eso, cuidado de malentender las palabras de Jesús. Algunos quieren vivir una fe laxa, pero Dios nos está invitando al compromiso, a que hagamos las cosas bien, que busquemos su presencia, porque en Él encontramos ese sentido de la vida. Estamos de paso por este mundo, pero tenemos que descubrir qué es lo que el Señor quiere de nosotros, para que así como los apóstoles, San Pedro era pescador y después será pescador de hombres. San Pablo, que era un gran fariseo que perseguía a los cristianos para que no atentaran contra la fe judía, después será un gran escritor, un gran teólogo, a través de estas comunidades de Filipo, Tesalónica,
de Galacia. Se extenderá esta obra de evangelización y también a los distintos destinatarios, porque el Señor es fiel y sabe escuchar el corazón de su pueblo, que nos invita a ser fieles a su llamado, a vivir esa integridad de cautivar a otros para que veamos las bendiciones de nuestro Dios y podamos contar al mundo sus maravillas. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos esas grandes bendiciones de Dios, de ser testimonio, de escuchar sus palabras, de entender el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. A mí me lo ha hecho como ministro y así a mis demás hermanos sacerdotes, y así como los obispos, al Papa Francisco. También a ti como bautizado, el Señor te hace un llamado muy especial. Oremos con el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, el Señor te da muchas gracias porque te has manifestado a la humanidad. Has llamado a un pueblo a darle una identidad, porque tú eres fiel. Nos invitas a vivir esta alianza de amor, pero sabemos que estos hermanos nuestros al no escuchar tu voz, tú enviaste a tu Hijo, a Jesús, esas palabras que cautivan, anunciándonos el reino, la buena noticia, y poder ver esos grandes milagros que también llamó a 12 y así a los demás discípulos para llevar este gran regalo de transmitir a nuestros hermanos cómo el Señor de una forma especial ama a la humanidad, la bendice, y a la luz del Espíritu Santo, a través de esa inteligencia, sabiduría, esos talentos que nos enseñan a ir más allá para hacer bendición unos a otros, porque Dios tiene un propósito y nosotros hemos visto su amor y su misericordia a través del milagro de la Eucaristía, el pan de vida que quiere vivir en el corazón de la humanidad. De sus grandes milagros, cuando tú y yo oramos por las necesidades que se presentan en nuestros hermanos y así en el mundo entero, para transmitir esas bendiciones, te ayuda a servir a los demás, porque muchos hermanos están en la oscuridad, en la angustia, en la depresión, dejándose consumir por los vicios como el alcohol, la drogadicción, el de perder ese horizonte. Debemos enseñar ese sentido de la vida y rechazar todo espíritu de muerte, de aquellos que quieren atentar contra su vida o de aquellos malos consejos como el aborto, la eutanasia. Tú naciste para hacer bendición, pero tienes que sanar tu corazón. Entrega esas heridas, esos momentos de enojo o esos maltratos que sufriste también. Y que han llenado el corazón de odio, que nos invita el Señor a perdonar. Sé que no es fácil, pero cuando abres su corazón al Señor, Él te dará las herramientas necesarias, la sabiduría, para que puedas descubrir ese desempeño de servir y ayudar a los demás, del talento que te dio, dar lo mejor de sí, porque son las acciones que hablan más que las palabras. Oremos también por los enfermos, que sea la sangre preciosa de Jesús que viene a sanar, a liberar, como también existen sus milagros para sanar a aquellos hermanos que tienen enfermedades terminales o aquellas enfermedades de la mente. Estamos orando por ti. O entender que Dios quiere a través de esta enfermedad. No te desanimes.
Sé que no es fácil llevar una enfermedad, y más cuando se siente dolor en el cuerpo. Pero invitemos al Señor al corazón. Tener fe, confiar en sus palabras, que podemos ver sus milagros, pero también debemos entender qué quiere de nosotros. Porque jamás se debe decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados. Es creer y confiar para que así juntos veamos la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Cuidado con la confusión, con aquellos que se aprovechan de la fe. Lo importante es conocer, como nos exhorta el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. El pueblo muere por falta de conocimiento. Y esos son los riesgos, peligros, abismos de la muerte. Por eso cuando conocemos y vivimos nuestra fe, veremos cómo San Pablo nos anima y nos invita: ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Si oras con tu corazón, vives tu fe, da testimonio de la maravilla de Dios, se notará su amor, su luz y misericordia para hacer bendición unos a otros. Y demos gloria a Dios. Bendición del cielo.